tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Vs, martes 16 de julio. Pilar Rojo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pilar Rojo, presidenta del Parlamento Gallego desde el 1 de abril del año 2009, cuando se hacía cargo de la Cámara Legislativa Gallega. Pero este periodo de sesiones tenemos la sensación de que ha sido especialmente complicado para la presidenta de la Cámara Legislativa Gallega. Ha sido su peor año desde el punto de vista profesional como presidenta. No, yo no lo calificaría de peor. Ha sido un año distinto. Es verdad que siempre los inicios de las legislaturas son complicados y ya parece que todos nos olvidamos de ese 1 de abril que usted señalaba, ¿no? Y del inicio de la legislatura pasada, en la que también pues, hubo disensiones y que, bueno, que los grupos se tenían que acomodar a sus nuevas posiciones. Y en esta legislatura, bueno, después de unas cuantas legislaturas hay 4 grupos parlamentarios y por lo tanto eso también crea una situación diferente y una necesidad de adaptarse a los grupos. Y lo que sí es verdad es que han sido unos meses muy intensos, que coinciden eso con el inicio de la legislatura, pero también con mucho trabajo y por lo tanto, bueno, yo no diría es un año de trabajo, pero bueno, un año también con satisfacciones y también con cosas hechas y por lo tanto yo creo que eso siempre es un balance positivo y un balance importante. Vamos a ir hablando de esas cosas que se han hecho en estos meses, pero vamos a partir de una fecha, la del 16 de noviembre del año pasado, 2012, era un viernes y ese día se constituía la actual legislatura después de esas elecciones del pasado mes de octubre en las que el Partido Popular revalidaba su mayoría absoluta. Esto decía Pilar Rojo para dar por inaugurada, digamos, esta legislatura. Declaro constituída a 9ª legislatura do Parlamento de Galicia en virtude do artigo 5 do Regulamento. Bueno, un momento institucional que queríamos traer a esta entrevista. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que ha vivido Pilar Rojo en estos meses desde ese día? Bueno, a lo mejor no, posiblemente pues hay mucha gente que piensa en momentos muy concretos. Para mí hay momentos difíciles que son momentos en los que puede haber pues unas ciertas tensiones o en los que el Pleno no está funcionando todo lo bien que a mí me gustaría o en un momento en el que hay alguna falta de respeto que yo entiendo, bueno, porque siempre soy muy pesada y siempre digo que el control parlamentario no está reñido con el respeto, con la buena educación, con pensar siempre que el otro también puede tener razón y que no hace falta pues llegar a según qué situaciones, ¿no? Pero momentos así concretos, yo creo que ha habido momentos más difíciles, más complicados, pero también momentos en los que el Pleno ha funcionado muy bien. También depende del día, de la circunstancia, de los temas que se traten, que generan más o menos tensión y después también es verdad que depende del diputado o diputada que en un momento determinado intervenga, ¿no? Hablamos de que hay 4 grupos, por vez primera en muchos años. ¿En qué ha cambiado el Parlamento la irrupción de una cuarta fuerza política? Pues lo ha cambiado muchas cosas. Para empezar, incluso en la propia dinámica de los plenos. No es lo mismo 3 grupos que 4 para las iniciativas y para los debates. Los tiempos son de otra manera, las iniciativas son más largas, los posicionamientos pues, hacen que bueno, pues, lo que antes duraba un tiempo ahora dure más y después que se incluyen, bueno, yo creo que la oposición estaba establecida con 2 grupos parlamentarios, ahora son 3. Cada uno tiene que encontrar un poco su hueco. Llega también el 4.º grupo pues, con unas formas quizás un poco diferentes, con más inexperiencia, una inexperiencia en la mayoría de los diputados en relación con las prácticas parlamentarias. Bueno, y todo eso pues, lo que genera es, también genera vida parlamentaria, porque yo creo que también eso es el Parlamento, ¿no? Y bueno, lo que ha sido este periodo de sesiones ha sido precisamente ese, la búsqueda de cada uno de su lugar y de su sitio, y que a mí me gustaría que a partir de septiembre pues que ya lo hayan encontrado. Bueno, para que todo vaya con más tranquilidad. De que se ha aportado vida al Parlamento como consecuencia de la presencia de esos grupos y particularmente de ese grupo nuevo de Alternativa Galega de Esquerdas, constituida, como sabemos, por 2 partidos políticos distintos, y está haciendo una interpretación muy amable, Pilar Rojo, en estos momentos, de esos momentos de tensión que se han vivido en estos meses, pero probablemente hay uno que sea el que se lleva la palma de las tensiones que se han vivido en estos meses, un momento en el que uno de esos diputados de AGE decidía levantarse de su escaño y acercarse al escaño del presidente de la Xunta de Galicia. Vamos a recordarlo.
Queda facer dúas cousas. Ou sacarse o zapato ou emocionarse tanto para ver se imita tanto o que non asume estas cousas. Quero decir que, señoría... Perdón un momento. Señor Beiras. Señor Beiras. Señor Beiras. Por favor. No. Señor Beiras. Perdón un momento, presidente. Perdón un momento. Señor Beiras. Señor Beiras. Señor Beiras. Perdón un momento. Señor Beiras. Vostede é un diputado con dereitos e obrigas e unha delas é a de manter a orde e a disciplina parlamentaria. Polo tanto, prégolle responsabilidade. Me parece moi ben. Señores, vamos a continuar con tranquilidade esta sesión. Bueno, escuchamos a Pilar Rojo tratando de poner orden en ese momento. ¿Le tiene miedo a Xosé Manuel Beiras? Yo, pues no sé por qué le iba a tener miedo, la verdad. Le tengo el respeto que le puedo tener a cualquier otro diputado, pero la verdad que me sorprende mucho que me haga usted esa pregunta, porque miedo... Miedo en el sentido parlamentario de la palabra. ¿Tiene miedo a las reacciones que pueda protagonizar, al tono de sus intervenciones, a gestos como este, de levantarse inopinadamente y acercarse al escaño del presidente? Yo no diría miedo. Yo sé que el señor Beiras es el diputado en este momento con más experiencia parlamentaria, que domina la escena, que le gusta mucho este tipo de actuaciones. No hay que olvidar por lo que se le recuerda, ¿no? Que se le recuerda porque en un momento determinado sacó un zapato. Entonces, a partir de ahí, cada cual como quiere que le recuerden. A mí me gustaría que me recordaran por ser un diputado que presente muchas iniciativas, que fui un gran parlamentario. Eso cada cual lo decide. Pero a partir de ahí, bueno, a mí lo que me gustaría es que todo el mundo actúe con el respeto debido y que no hay por qué exaltarse, ni hay por qué insultar, ni hay por qué llevar a cabo según qué actitudes. Pero a partir de ahí, claro, yo no estoy detrás del diputado para que en el momento en que se levanta se siente. Bastante hago con intentar mantener el orden, llamar al orden en un momento determinado. Sí que es verdad que cuando son los portavoces, hombre, me preocupa un poco más porque se supone que los portavoces son los representantes de su grupo y bueno, hay veces que yo les digo, porque hablo pues, mucho con ellos también fuera del hemiciclo, que a veces me da más vergüenza a mí llamarles al orden que a ellos que les llamen, pero bueno, forma parte del juego parlamentario. Y yo también, vamos a ver, me parece que hay determinadas actitudes que no se pueden consentir, pero sí que es cierto que hay ciertas cosas que cada uno sabe perfectamente lo que hace. ¿Tuvo en algún momento el miedo de que se fuera de las manos el debate? Vamos a ver, yo soy consciente, porque sería una ilusa si pensara lo contrario, que una presidenta sola no puede dominar un pleno. Yo creo que el pleno se lleva a cabo y se controla y estamos todos con la colaboración de los diputados y las diputadas de la Cámara. En el momento en que no hay colaboración, bueno, se podría convertir en una jaula de grillos. Y yo es a lo que apelo, a la responsabilidad. Siempre digo que los diputados tienen derechos, pero también obligaciones, y que por tanto, igual que ejercen sus derechos y los reivindican, pues también les pido que cumplan con sus obligaciones, y una de ellas es la de mantener el orden parlamentario, porque si no sería invivible. Y me parece que yo creo que la democracia parlamentaria y el Parlamento está para debatir, para discutir, para escuchar opiniones. Hombre, de vez en cuando algún que otro numerito pues le da un poco de salsa, y sobre todo porque bueno, esas cosas siempre después en los medios de comunicación nos gusta mucho. Pues sí, pues es verdad que les gusta mucho, pero yo también entiendo que bueno, que si no a veces sería bastante aburrido el pleno. Pero ¿le fastidia de alguna manera que los periodistas nos fijemos a veces más en la espuma que en el fondo? No, vamos a ver, yo entiendo que en un momento determinado haya un tipo de actuación o haya un momento puntual que pueda ser motivo de noticia. Lo que tampoco entiendo es que la noticia habitual del Parlamento pueda ser esa. Es decir, yo creo que este Parlamento es un Parlamento en el que se trabaja muchísimo, en el que hay la mayor parte de los diputados y las diputadas, y solo hace falta ver cómo ha empezado este periodo de sesiones, se dedican
dedican muchas horas al trabajo y a veces, pues tristemente, el que se caiga en la anécdota o en que lo que sale a la luz pública del trabajo parlamentario sea exclusivamente la anécdota y no todo lo que tiene detrás, hombre, pues a mí me fastidia un poco por el propio Parlamento, por la propia institución y porque se pueda hacer llegar a los ciudadanos pues una imagen distorsionada de lo que realmente es la Cámara Autonómica, ¿no? Hablaba de anécdotas, esta probablemente es la anécdota con mayúsculas en la que no solamente nos fijamos los periodistas gallegos, sino los periodistas de toda España, incluso creo que tuvo alguna repercusión fuera de España. Mientras estaba sucediendo, Pilar Rojo, ¿qué pensaba usted? Pues yo lo pienso ahora cuando lo veo, porque en el momento, claro, puede parecer que da tiempo a muchas cosas. Es verdad que da tiempo a pensar mucho, pero son cosas que pasan en cuestión de segundos. Porque yo ahora viendo toda la secuencia, uno se da cuenta que en el momento que llega, hace el gesto, llamas la atención y es que ya se ha ido. Es decir, es todo, los acontecimientos se desarrollan siempre con mucha velocidad. Y a veces en eso también está la dificultad de moderar un debate, ¿no? Porque puede parecer que, bueno, que las cosas siempre siguen unas normas, unas reglas, que hay unas normas, pero que al final cada pleno es distinto, cada situación es diferente. Cuando crees que tienes más o menos dominado el reglamento, resulta que no lo tienes, porque siempre, pues no sé, siempre hay algo que hace diferente un pleno de otro, ¿no? Y en eso está pues la dificultad, pero en eso también está la vida del propio hemiciclo, ¿no? ¿Dónde tiene que estar el límite? ¿Qué es lo que un parlamentario no puede hacer? Esto, por ejemplo, yo creo que ¿se puede consentir que un diputado se levante? Yo creo que en mi opinión, creo que se excedió. De hecho, si no, pues no hubiera tenido la llamada al orden. ¿Le pidió disculpas posteriores el señor Beiras? Bueno, yo creo que después las cosas que se hablan fuera del hemiciclo tampoco es cuestión. Yo hablo mucho con los diputados y con las diputadas y sobre todo con los portavoces, la verdad. Las puertas de mi despacho están siempre abiertas, a veces porque vienen ellos y otras veces porque los llamo yo también. Pero sí que es cierto que yo creo que el límite tiene que estar en el respeto al otro, en el que se puede tener debates. Yo además, aquí también, como les digo, hablo un poco con conocimiento de causa. Yo he sido una diputada de a pie, que he tenido debates, debates complicados, debates incluso tensos, pero me parece que no se me ocurre insultar al que tengo enfrente. Yo creo que además esa cortesía que algunos ponen en duda y que a algunos hasta les hace una cierta mofa en algún momento, me parece que es la que permite que diputados de distintos signos, diputados totalmente diferentes, puedan charlar, puedan tomarse un café, puedan compartir cosas, porque yo creo que en eso está también la riqueza de lo que es el Parlamento, ¿no? En el generar redes entre los diputados, el poder, no sé, me parece que yo creo que tiene que estar en el respeto, en la educación, en el no insultar. Me parece que el insulto ya y la acusación directa o la descalificación gratuita, yo creo que a mí personalmente no me gusta y me hace daño, y me parece que los límites tienen que estar ahí. Bueno, a partir de eso yo creo que se puede debatir, hablar, para eso está el Parlamento y yo creo que esa es la clave. En ese pleno en el que veíamos esa intervención tan llamativa de José Manuel Beiras, se produjo otra intervención que a los periodistas también nos llamó la atención y que no quería perder la ocasión de comentarla con usted, que fue una intervención de Pedro Puy, que es el portavoz, como sabemos, del Grupo Popular, que decía esto. Desde o máximo respeto á presidencia da Cámara, preguntarlle se este portavoz non se enterou por algún motivo da modificación do artigo 105 da Cámara que dita taxativamente que os deputados e os oradores serán chamados á orde cando, con interrupcións ou de calquera forma, alterarán a orde das sesións. Aquí ocurriu algo inédito nesta Cámara, que foi un acercamento ao presidente da Xunta con interrupción no momento da súa intervención sin chamada á orde. Eu non sei se é porque se modificou o artigo ou é porque algúns deputados nesta Cámara teñen bula, pero gustaríanos que nos informara a Cámara disto. Pregunta que tanto le sorprendía sobre si tiene miedo, tenía un poco que ver con esto, esa intervención de Pedro Puy, que yo no sé si le molestó un poquito. No, aquí, para que se diga después si estamos o no compinchados, está claro que no. Vamos a ver, el señor Pedro Puy da su opinión como portavoz del grupo parlamentario, su obligación es posicionar a su grupo. Efectivamente no escuchó la llamada al orden o no entendió que era lo que a él le parecía, pero en cualquier caso el pleno lo modero yo y las decisiones las toma la presidencia
vicepresidenta, con lo cual me parece que el señor Pedro Puy tiene claro que él es el portavoz y yo tengo claro que soy la presidenta y a la que me corresponde adoptar las decisiones en el momento oportuno. Que ¿Pero es lo le que molestó algo esa intervención? Porque supongo que el momento ya era complicado por ustedes, por lo que acababa de pasar. Pues ¿Vino a poner un granito más de arena en su malestar, pues digamos? Posiblemente en ese momento estaba tan concentrada en el que el Pleno funcionara con normalidad, que si le digo la verdad, a lo mejor ni escuché en su totalidad las palabras de Pedro Puy, porque a veces sí que es cierto que cuando hay alguna intervención no siempre se escucha bien, pero no siempre se escucha bien por muchos motivos. No digo ahora en este caso al señor Puy, pero sí, por ejemplo, cuando a veces está un orador en la tribuna, a mí me da la espalda. Y entonces yo, aunque intento poner los 5 sentidos y 25 y decirle pues, a los vicepresidentes que me echen una mano, porque a veces hay cosas que yo no escucho, hay diputados pues a veces que no vocalizan bien o que no acercan el micrófono. Quiero decir que no siempre, a veces no te enteras de alguna cosa, pero no porque no quieras, sino porque no la escuchas con claridad. En cualquier caso, como vuelvo a repetir, yo estoy muy concentrada en muchas veces en lo que me toca a mí. Y bueno, tampoco no le doy más importancia que la que tiene. Bueno, hablábamos de las tensiones que se han vivido efectivamente en estos meses en el Parlamento gallego, pero ¿de qué tramitación parlamentaria de estos meses está más orgullosa? ¿Cuál le parece más importante para el futuro y para el presente de este país, que al final es de lo que se trata, ¿no? Lo que sucede en el Parlamento es muy importante para el devenir de esta sociedad. Yo creo que ha sido un periodo de sesiones muy intenso, en el que ha habido numerosos proyectos legislativos que no me gustaría poner uno por encima de otro, porque creo que han sido muchos y muy importantes. Sí me gustaría destacar, por ejemplo, las iniciativas legislativas populares, que ya que se habla tanto también de la participación ciudadana en el Parlamento, yo creo que es la manera que se contempla, además de a través de los representantes que elegimos todos para formar parte del Parlamento, la manera en la que los ciudadanos pueden participar elaborando leyes, lo cual es importantísimo, porque el hecho de que se puedan presentar iniciativas legislativas populares, pues yo creo que a mí me parece pues una de las cosas más importantes, y en este caso, por ejemplo, ahora hace poco ha habido la aprobación a trámite de una de ellas. Y bueno, yo creo que para mí de destacar pues esas iniciativas. Sí, yo creo que además en este periodo de sesiones, si no recuerdo mal, creo que se han tramitado 4, lo cual pues no es un número bastante cámaras legislativas considerable, y la velocidad con la que también entran en la Cámara, quiero decir, en el momento en que entran prácticamente se debaten, es decir, que no son iniciativas que duerman el sueño de los justos, sino todo lo contrario, y en este caso es lo que me gustaría Bueno, destacar. ha habido una iniciativa también importante, que es esa comisión de investigación de las famosas cajas de ahorros, lo que pasó en ese proceso de fusión, una comisión, por cierto, que Televisión emitió en directo gracias a la señal que nos facilitó el Parlamento. Yo no sé qué valoración hace de lo que ahí sucedió. Sabemos que la oposición no está exactamente satisfecha con lo que allí sucedió. Yo no sé cómo usted, como presidenta del Parlamento, si cree que fue importante lo que vimos durante esos días. Sí, independientemente de que cada grupo puede pensar o puede establecer su propio posicionamiento, lo cual yo no discuto, pero yo creo que sí compartimos todos la importancia de esta comisión. Yo creo que ha sido una comisión muy intensa. Digo, ha sido y no ha terminado, porque ahora viene todo lo que es la elaboración del texto de la ponencia, que es tan importante o más al margen de las comparecencias, pero me parece que han sido comparecencias muy importantes, me parece que se han aclarado muchas cuestiones, y yo creo que el interés de la comisión también la da en la medida de la propia participación de los grupos, incluso cuando uno de los grupos que en principio se declaró como observador, entre comillas, pues acabó integrándose. Es verdad que al principio no siempre, pero en la propia dinámica de la comisión. Yo creo que ha sido muy interesante, también políticamente, y yo ahora espero que el trabajo en la ponencia sea, como mínimo, también importante, y sobre todo en las conclusiones, que al fin y al cabo esta comisión de investigación se establece para sacar conclusiones y para analizar cuestiones que los ciudadanos, pues muchos no tenían claro y muchos no teníamos claro tampoco. Del contenido de lo que allí se dijo, ¿a usted le sorprendió algo? ¿Se enteró de algo que no sabía antes de que se iniciara esa comisión? Pues sí, la verdad es que me enteré de bastantes cosas, y pues traté de seguirla desde el primer momento, aunque por supuesto en un segundo plano, que usted sabe que yo no formo parte de esa comisión, pero sí me sorprendieron algunas declaraciones, me sorprendió
por ejemplo, el hecho de la comercialización de las preferentes, que es un tema que parece que, bueno, que había dudas y yo no sabía cómo se habían comercializado y yo creo que quedó como muy evidenciado. Me sorprendió también un poco, bueno, pues la falta de autocrítica de los dirigentes, sobre todo de los dirigentes de las cajas, porque creo que, bueno, que uno tiene que asumir también unas ciertas responsabilidades y sobre todo lo que me sorprendió en este sentido es que me daba la sensación de que no eran conscientes de la importancia de las decisiones que habían tomado y que habían llevado a una situación, y eso es lo que más te sorprende, ¿no? Pero bueno, me pareció que a mí me sirvió para aprender, para saber un poco más de todo este proceso, y espero que las conclusiones también me sirvan para aprender todavía más. Hubo alguna cuestión un poco frustrante para la Cámara Legislativa gallega, como fue el hecho de que una serie de comparecientes se negaron a desplazarse hasta Santiago de Compostela, básicamente porque no le reconocían al Parlamento gallego la entidad que sí le reconocen al Congreso de los Diputados. Esta es la primera reflexión que quería compartir con usted. Entre las personas que apelaron a esta circunstancia hay una persona que nos ha llamado especialmente la atención, teniendo en cuenta que formó parte del Ejecutivo gallego, ya es Marta Fernández Currás, que fue consellera, en estos momentos secretaria de Estado. ¿Le parece bien la excusa, y me permito utilizar esta palabra conscientemente, que puso diciendo que no era capaz de distinguir la información que tenía como consellera y la que había adquirido en su etapa como secretaria de Estado? Bueno, yo con carácter general lo que sí quiero decir que a mí lo que me gustaría es que todos aquellos que son llamados por el Parlamento de Galicia acudan y de manera presencial puedan exponer aquellas preguntas para las que son requeridos en una comisión. Aquí también tengo que decir que además precisamente a día de hoy llegaron, de los 3 comparecientes que han dicho que no venían a comparecer, han llegado las respuestas de la señora Currás y ha llegado también la respuesta al cuestionario del señor Almunia. Faltaría únicamente por responder el señor Fernández Ordóñez. ¿Y cuándo se hacen públicas? Porque pues estos de hoy, es decir, que yo supongo que si no se han hecho públicas están porque la respuesta al cuestionario ha sido de hoy y por lo tanto, bueno, lo que sí que es verdad que por lo menos no hay un afán en ningún caso por parte de ninguno, por lo menos de ellos dos, obstruccionista, cuando también por lo menos plantearon la posibilidad de poder responder a cuestionarios que fuesen enviados por la comisión y además incluso si algunas cuestiones no quedaban suficientemente aclaradas que los diputados pudieran volver repreguntar, a repreguntar. Que decimos los y a día de hoy pero como presidente del Parlamento, ¿le hubiera gustado ver allí a estas personas? Bueno, a mí es lo que le he dicho, a mí me encantaría siempre que cada vez que el Parlamento de Galicia llama a alguien en concreto para una comisión de investigación o para cualquier otra cosa, siempre se acuda a la llamada del Parlamento de Galicia, pero en este caso, bueno, alegan sus razones, entiendo que, bueno, pues que estas 3 personas no han podido venir, pero por lo menos lo que me queda es que sí contestan y que sí se han mostrado favorables a responder un cuestionario, que de alguna manera, aunque no presencial, sí que es una presencia y una participación en la comisión de investigación. Bueno, en las últimas horas hemos escuchado a Pilar Rojo una propuesta sorprendente que tiene que ver con la contratación, con la búsqueda de patrocinadores que permitan autofinanciarse al Parlamento gallego. Esto es lo que ha trascendido y ahora me corregirá si lo que estoy diciendo tiene muchos matices, que supongo que sí, porque en principio nos ha llamado la atención sobre todo cuando se habla de autofinanciación. ¿Cuánto cuesta el Parlamento gallego? No, porque lo que decía usted es que bueno, son de estas noticias un poco más distendidas de verano, que posiblemente el verano nos afecta a todos, pero que sí que es verdad, bueno, que hemos estado hablando, fue con motivo de una entrevista, que yo siempre, como usted sabe, pues intento mirar los euros uno detrás de otro y ver la manera que tengo de optimizar recursos. Desde que he llegado a la presidencia de la Cámara hemos bajado mucho el presupuesto del Parlamento. ¿Cuánto cuesta el Parlamento, para que se haga una idea de los espectadores? En este momento alrededor de 17 millones de euros. ¿Al año? En este momento estamos con niveles... Aquí incluimos todo, el funcionamiento de la Cámara, los sueldos de los diputados... 16 millones y algo. Entonces, es verdad también que a pesar de toda... en este momento estaríamos a niveles del año 2006 en cuanto a presupuesto y aún así, a pesar de toda esta bajada, en la anterior legislatura que hicimos la liquidación precisamente a principios de este año, aún así logramos ahorrar
6,8 millones de euros, que yo creo, bueno, que tampoco se trata de que yo me eche flores, pero de vez en cuando tengo que decir las cosas porque hacemos un esfuerzo ingente sin afectar a lo que es el trabajo del día a día del Parlamento, que es lo que nos preocupa. Y en este sentido, bueno, pues en la charla comentamos que claro, que yo siempre estoy a la búsqueda pues de ver de dónde puedo sacar y de dónde puedo ahorrar, porque al fin y al cabo estoy haciendo un uso responsable del dinero que los ciudadanos gallegos le confían, en este caso a través de los presupuestos de la Xunta de Galicia, a la presidencia del Parlamento, y me parece que es una obligación intentar optimizar, pues no sé, optimizar es montar una pequeña tienda para que las cosas... Estamos viendo imágenes de esa venta de merchandising. Claro, no se trata solo de decir es que se monta una tienda, ¿no? Estamos intentando pues sacar un pequeño beneficio con eso para que pues los pequeños detalles que tenemos con los colegios o con las visitas, con las asociaciones... ¿No tiene algún referente? Porque yo, hablando, supongo que el Congreso americano, supongo que, por ejemplo, saca un dinero estupendo de este tipo de productos. No, bueno, y aquí hay en algún parlamento que también hay tiendas, en el Congreso, en el Senado, pero, por ejemplo, también con el tema de los patrocinios a través... Podrían vender un zapato también en la tienda. Claro, ¿sabe qué pasa? Yo no estoy hablando, efectivamente, de patrocinar la Comisión de Investigación o el Pleno del Parlamento. Estamos hablando de las actividades que pueda llevar a cabo el Parlamento, de jornadas, de cursos, de exposiciones, que podamos intentar pues sacar un dinerillo que nos ayude a hacer todas esas cosas, porque podremos hacer más. Y de hecho no estoy inventando nada, hay algún otro parlamento que ya lo está haciendo, y bueno, era una idea que planteé pues de una manera un poco distendida, pero en cualquier caso no para la autofinanciación, porque son muchos millones los que habría que conseguir, ¿no? Es que no para la autofinanciación de la Cámara, simplemente para ayudar a financiar y poder hacer más actividades dentro de lo que es la propia Cámara, al margen del trabajo ordinario del Parlamento. ¿Pero tiene alguna empresa ya contactada que estaría dispuesta...? ¿No? Ha sido un comentario que he hecho, pero que lo que es... Bueno, hablábamos del coste general de funcionamiento de la Cámara. De esa cantidad, ¿cuánto dinero cuestan, en el buen sentido de la palabra, los diputados, los sueldos de los diputados? Bueno, exactamente el porcentaje me pone usted en la duda porque no lo he calculado, no lo sé, pero una parte importante. Piense que no solamente están los salarios de los diputados, está también las nóminas de los funcionarios, que son alrededor de 100 personas, por tanto, prácticamente se llevan una parte muy importante, por no decir, pues no sé, no quisiera dar una cifra para no equivocarme, pero la mayor parte se dedica a lo que es funcionarios, diputados y trabajo del día a día en cuanto a gastos. Sabe que hay un debate en relación a lo que cobran los diputados, y específicamente le quería preguntar por esas ventajas fiscales de las que gozan los representantes públicos, porque finalmente tributan por el 40% del salario que cobran. Y yo quería preguntarle si le parece normal esto. Vamos a ver, yo es que creo que cuando se habla de estas cosas, a mí a veces me gustaría, según cómo se manden determinados mensajes, pues pueden llevar a confusión. Y yo creo que son temas que alguna vez lo intenté explicar. El tema de la desgravación fiscal de la parte de los diputados que no tributa es lo que se ha denominado una indemnización constitucional, que no solamente lo lleva a cabo el Parlamento de Galicia, sino en el Congreso de los Diputados y en otras cámaras. Y voy a explicar por qué. El Parlamento de Galicia es el Parlamento de España con las mayores incompatibilidades de todo tipo. Es decir, en el Congreso de los Diputados o en cualquier otra cámara, un diputado puede compaginar su trabajo parlamentario pues con otro tipo de actividades, incluso, pues no sé, con escribir artículos en un periódico, con ser tertuliano en cualquier sitio. El parlamentario gallego no puede hacer absolutamente nada. Un profesional liberal, por ejemplo, yo no sé, pues un médico, quizá un médico, sí, pero un médico, un arquitecto, un ingeniero, pues un periodista, cuando se desplaza a ver una obra o a su trabajo, puede pues desgravar los gastos de su coche, puede, pues yo no sé, si le cambia las ruedas, pues también, es decir, tiene una serie de gastos de amortización por su trabajo que el diputado tampoco tiene. Es decir, hay diputados que vienen de La Mariña, de Orense... Pero ya cobran unas dietas por esos desplazamientos, ¿no? Vamos a ver, cobran únicamente kilometraje, pero bueno, no tienen... Claro. Pero no cobran, o sea, no pueden desgravar absolutamente nada que cualquier profesional sí puede desgravar, que son los gastos inherentes al desarrollo y al desempeño de su trabajo. Que sea un buen sistema. Claro, pero es un mensaje un poco... No, pero vamos a ver. Es un mal mensaje a los ciudadanos. No, pero le estoy diciendo, es que un ciudadano normal tiene un porcentaje de gasto desgravable exactamente igual que los diputados.
El problema es que los diputados, por su trabajo en sí mismo, no podrían hacerlo por su régimen de incompatibilidad. Y entonces lo que se estableció fue un sistema de tal forma que una parte de su salario no desgravara, porque no podían. No tributara. Claro, una parte no tributaria. Porque no podían desgravar absolutamente nada. Lo que se puede cuestionar es si es más, si es menos o qué porcentaje. Pero le puedo asegurar que no es nada que cualquier profesional que no sea ni político, ni diputado, ni cargo público no pueda hacer en relación con sus desgravaciones fiscales. Lo que pasa que parece que solo lo hacen los diputados. Claro, lo que pasa es que yo no sé si son mensajes, insisto, un poco contradictorios para la ciudadanía. Y estoy hablando de otros ejemplos porque esto no sucede solamente en el Parlamento gallego. Hay casos, por ejemplo, en el Congreso que se ha comentado en más de una ocasión, que son dietas, por ejemplo, que cobran diputados, en teoría, que residen fuera de Madrid, que en la práctica residen en Madrid y que cobran dietas que... como si estuvieran fuera. Esto en el Congreso... Claro, yo no sé lo que hacen en el Congreso. Para poner un ejemplo de mensajes que a lo mejor no son los adecuados para una ciudadanía que en estos momentos le está diciendo hay que pagar impuestos, lógicamente, sí, pero eso es lo y que hay que hacer las cosas claras. Eso es lo que le decía yo, que dependía un poco también de cómo se contaran las cosas y de cómo se mandaran esos mensajes, tenían una lectura distinta. Y yo creo que las cosas hay que contarlas como son, de manera transparente y encima de la mesa. Entonces yo no sé lo que pasa en el Congreso de los Diputados, sé lo que pasa en el Parlamento de Galicia, en donde no se cobra ni una dieta ni por asistencia plena, ni a comisiones ni a nada, lo que se cobra es un salario y punto. Entonces, quiero decir que yo creo que otra cuestión es que yo entiendo el debate de si tienen que cobrar más, si tienen que cobrar menos, si a lo mejor lo que hay que cobrar es lo que cada uno cobra en su vida de diario, que ese es otro debate también y el que yo siempre estoy dispuesta a colocar encima de la mesa. Pero bueno... Algunos saldrían ganando y otros saldrían perdiendo. Claro, es que por eso digo que cuando se mandan todos estos mensajes hay que tener muy claro qué es lo que se busca y qué es lo que se quiere. Yo lo que sí creo es que todo el mundo, incluidos los políticos, incluidos los diputados, tienen que percibir un salario digno para el desempeño de sus ¿Pero con qué funciones. márgenes hablamos? ¿Cuál es lo máximo que se cobra en el Parlamento es lo y lo que mínimo? le estoy diciendo, que a lo mejor yo soy una profesional que tengo un salario y como yo hay otros muchos y a lo mejor lo que hay que plantearse es que cobremos todos exactamente lo mismo que lo que cobramos en nuestros trabajos en la calle. Yo eso también lo he planteado, pero también le digo que no está todo el mundo de acuerdo, porque entonces dirán que hay unos diputados que cobran más. ¿Usted se considera bien pagada, por ejemplo? Bueno, yo creo que tengo un salario digno, pero también creo que tengo una responsabilidad muy importante y desde luego no me quejaré nunca y sobre todo en una situación en la que hay mucha gente que malamente llega a fin de mes cuando no llega. Porque ¿de cuánto estamos hablando en su caso? Quiero decir, yo cobro como cualquier diputado y además unos gastos de representación como presidenta de la Cámara, que están perfectamente computados en la página web del Parlamento. ¿Y de qué cantidad hablamos? Pues mire, yo no llego a 6.000 euros, pero lo que le quiero decir con todo esto, por todo. Sí. Entonces, que a lo mejor a alguno le parecerá que cobro mucho, a otros le parecerán que cobro poco. Yo no pretendo cobrar ni más ni menos que mi salario como profesional. Entonces, pues es un tema que está encima de la mesa y a lo mejor, para evitar cualquier tipo de duda, pues todos cobramos lo mismo que cobramos en la calle y tampoco pasaría nada. Lo que quiero decir es que me parece que los mensajes tienen que ser claros, contundentes y transparentes, porque no hay nada que ocultar. Pero no hay, a veces, esta sensación del totum revolutum, de que parece que todos somos, no sé, casi ladrones. Es decir, que cuando se habla de los políticos, pues sinceramente, ¿yo qué quiere que le diga? Reivindico la política, reivindico a los políticos. Creo que la mayor parte de los políticos desempeñan su trabajo con honradez, desempeñan su trabajo con total dedicación y que me parece que a veces esos mensajes que lo único que buscan es, no sé, revolver todo, pues no sé a qué conducen, le digo la verdad. A lo mejor tiene que ver con anécdotas, y ya utilizo esta palabra también sabiendo lo que digo, del pasado, que me consta que la presidenta del Parlamento atajó en cuanto trascendieron. Me refiero al cobro de aquellas dietas famosas de una forma irregular en la que había gente que se colaba en los coches de los demás para cobrar esa dieta. Quizás sean ese tipo de comportamientos, esas picarescas. Yo creo que nunca nos debe la anécdota dejar tapar la verdad y la realidad. Y me parece que el que paguen justos por pecadores puntuales me parece que es absolutamente injusto, cuando creo que la gran mayoría no es así. La gran mayoría es absolutamente responsable y a los hechos me remito. Y por tanto yo aquí sí que a veces no entiendo esta sensación de querer hacer que todo sea sucio, de que todo sea... Yo creo eso de verdad, que la política es muy importante, que sin política no hay democracia, que sin los políticos no hay democracia, y que a mí me gustaría que alguien me dijera
dijera la alternativa y que esa idea de que todo está podrido, de que todo es mentira. Es decir, yo de verdad que me considero una persona pues honesta y una persona normal y corriente, con un montón de compañeros a mi alrededor de todos los signos políticos, diputados que se dedican a trabajar y que de verdad que creo que hay, no sé, no quiero pensar que opiniones interesadas para desacreditar una actividad tan noble como la política. Y yo desde luego la reivindico y con mayúsculas. Bueno, algunas pistas a lo mejor tenemos leyendo los periódicos todos los días, ¿no? No, pero le vuelvo a decir, yo creo que no pueden pagar nunca justos por pecadores y que lo que no se puede es hacer creer que porque una persona no actúe con honestidad, que todos somos iguales. Yo quiero decir desde aquí muy alto y claro que no somos todos iguales y desde luego, vamos, yo lo reivindico desde la A a la Z. Hay una propuesta de reforma importante que parte del Ejecutivo, que es esa reforma de la ley electoral, que va a afectar de forma directa al Parlamento gallego porque va a reducir el número de diputados. Actualmente son de 75, pasarían a 61 el límite que se establece en el Estatuto gallego. ¿Qué le parece a usted? Bueno, que me parece que yo soy de las que creo que cualquier tema se puede poner encima de la mesa y me parece que si se está hablando de fusión de concellos, si se está hablando pues, de adelgazar la administración para optimizarla y porque creemos que los recursos hay que optimizarlos y que hay que tratar pues, de trabajar a lo mejor todos un poco más, pero de ajustar las administraciones, yo no entiendo por qué, y ya sé que no está bien que la presidenta del Parlamento hable de reducir diputados, pero me parece que colocar encima de la mesa el tema y ver los pros y los contras y sobre todo hablarlo con honestidad, es decir, estamos hablando de una franja de entre 60 y 80 diputados que fija el propio Estatuto de Autonomía de Galicia. Aquí nadie está hablando de cargarse la representatividad, todas esas cosas que se escuchan por ahí, ni de bajar a 20 casi el número de diputados gallegos. Yo creo que hay que tratar los temas con... bajando podemos llegar a un diputado por partido. Claro, me parece que los temas hay que tratarlos con seriedad. Lo que estamos hablando es de colocar encima de la mesa un tema, de ver si somos capaces. Es verdad que estamos funcionando bien con 75 diputados, pero a lo mejor podemos seguir funcionando estupendamente con 61, con 65 o con 63, me da igual. Pero yo creo que, ¿por qué no lo vamos a colocar encima de la mesa y por qué no lo vamos a analizar? A lo mejor lo que tenemos que hacer todos es trabajar todavía un poco más, pero sin que pase por ello nada. Es decir, tampoco hay un número sagrado que tenga que ser el número de diputados del Parlamento, ¿no? Me parece que no pasa nada y en este momento, por poco que... porque no solamente el coste, que también que hay un coste, sino que yo creo que también son mensajes claros que mandamos a los ciudadanos de que si podemos hacer más con menos, pues claro que lo vamos a hacer. Bueno, coincide este periodo de sesiones con un momento difícil para toda la sociedad, en este caso para la sociedad gallega, y ha habido discusión también con esto, que es cuál tiene que ser la presencia de la ciudadanía en la Cámara Legislativa después de algunos incidentes que después recordaremos con algunas imágenes. ¿Cómo tienen que estar presentes los ciudadanos en el Parlamento? Porque hay algunos grupos que parece que quieren que el Parlamento, bueno, pues sea un sitio en el que la gente entra y opina, los ciudadanos, quiero decir. Bajo su punto de vista, ¿cuál tiene que ser la presencia y la participación de la ciudadanía de una forma directa en la Cámara Legislativa? Bueno, yo creo que mi opinión en este sentido es plenamente conocida. Yo creo que el Parlamento tiene cauces de participación ciudadana, ya lo he dicho antes, no solamente a través de sus representantes, sino a través de las iniciativas legislativas populares, y después está la tribuna de invitados. Y la tribuna de invitados yo creo que siempre lo he dicho, a mí me da una enorme satisfacción ver siempre la tribuna de invitados llena. Me encanta que haya colegios, me encanta que haya asociaciones, me encanta que haya grupos, me encanta que cada vez más haya ciudadanos que de forma particular mandan a través de la página web su solicitud para acceder como invitado al Parlamento. Y yo los invito encantada. Pero lo que sí es verdad es que creo que hay actitudes que no se pueden consentir. Yo entiendo que en un momento determinado un invitado se pueda poner nervioso o se pueda alterar y hasta ahí llegamos, pero me parece que lo que no puede ocurrir es que se pretenda utilizar la tribuna de invitados como arriete, que se pretenda utilizar la tribuna de invitados como presión al trabajo de los diputados y las diputadas en la propia Cámara, o que se pretenda utilizar la tribuna de invitados como si fuera el quinto grupo parlamentario con opinión. Eso no es la tribuna de invitados
y desde luego eso no lo comparto en absoluto y creo que mi obligación es tomar medidas para que los diputados y diputadas del Parlamento de Galicia trabajen con tranquilidad, sin presiones y que la gente pueda venir al Parlamento a escuchar, que yo creo que de eso se trata, ¿no? Bueno, veíamos hace un ratito ese momento de tensión que se vivía con el señor Beiras hace ya unos cuantos meses. Hemos hecho un pequeño recopilatorio de los grandes hits a los que se ha tenido que enfrentar Pilar Rojo en estos meses. Están desestafando a toda Galicia, a toda España. Presidente, escoita a túa xente, vai haber sangre. Radical rexeitamento a unha decisión da presidencia deste Parlamento de limitar o acceso dos invitados dos grupos da oposición a esta Cámara. A falta de respeto aos cidadáns é inconmensurable. Isto non é obxecto deste pleno. Ben, agardamos a que os deputados e deputadas abandonen a sala. Para que se poda garantir que estamos indonos á calle e ayer nos tratan como delincuentes. O Naval, di que sí. Onde está? Que non se ve. Queremos traballar. Prego os servicios da Cámara que desalojen aos invitados, por favor. Un grave atentado a unha alta institución do Estado. Dimita vostede como presidente deste país. O seu cargo a disposición de Fraga por lealdade a Fraga, pero non o pon a disposición do país por non dañar este país. Faime vostede chorar. De noxo. De carraxe. De indignación. Señorías, non merecen a acta de deputado. Non merecen a pena, señoría. Non merecen a pena. Non merecen a pena. Silencio, por favor. Pero lección. Silencio, por favor. Señora Imeris, chamo a orde. Explica. Señor Beiras, chamo a orde. Por favor. Señor Beiras, señor Beiras. Señor Beiras está súper indignado. Ten a palabra. Señor Fajardo, chamo a orde por segunda vez e espero non ter que chamalo por terceira. Señor Fajardo. Os terroristas son os que lexislan contra o pobo. Eses son vostedes. Señora presidenta, eu califico dereita depredadora, teño todo o dereito a calificalo así e non o vou a retirar. Só lle queda unha cousa. Ir en coalición electoral co señor Dorado ás próximas eleccións. Vostedes os que teñen vínculos á cuestión con narcotráfico. Retiro eu porque teño capacidade para elo. No, perdone. Vamos a suspender o pleno 15 minutos para que isto este un pouco tranquilo. Bueno, veíamos ahí a Miguel Santalices interviniendo en uno de esos momentos. Estaba comentando la presidenta mientras veíamos el vídeo que sacaríamos algún momento bueno. Yo creo que hay muchos. Bueno, pero estos son puntuales. Son puntuales. ¿Ha habido alguna idea o intención de abrir algún tipo de expediente por alguno de los momentos que se han vivido en estos meses? Porque efectivamente hemos visto momentos graves. En uno de ellos se profirieron amenazas de muerte directamente a los diputados. Bueno, yo creo que eso fue lo que llevó, que estaban ahí también mis declaraciones, a tomar medidas en cuanto a la tribuna de invitados y dado que, bueno, hubo conversaciones varias con los distintos grupos, pues lo que se trataba era de evitar que se volviesen a repetir situaciones como estas y que realmente se tuviera que dar cuenta a la autoridad judicial. No me gustaría tener que hacerlo, pero lo que sí que es cierto es que los acontecimientos a los que se hace referencia y que se están viendo ahora fueron acontecimientos especialmente graves, porque no solamente porque se interrumpiera el pleno del Parlamento, sino porque se profirieron insultos y amenazas, y me parece que en lo que le decía antes, el Parlamento no está para eso, y por lo tanto, bueno, yo creo que las medidas fueron justificadas y me parece que, salvo cuestiones muy puntuales, todo el mundo entiende que la tribuna de invitados está para lo que está. Por eso le decía que, a pesar de, al margen de que han sacado todas estas cosas que ahora deberían de sacar, a los invitados escuchando con tranquilidad. Esto lo sacamos habitualmente, la gente escuchando esos porque hay momentos, cosas buenas también en el Parlamento. ¿Cómo se llevan los diputados cuando no están debatiendo? ¿Se llevan tan mal? Digo, los diputados de los distintos grupos. Por ejemplo, ¿se puede ver en la cafetería del Parlamento al señor Beiras tomando un café con el señor Feijóo, por ejemplo? Hombre, pues no lo sé porque no frecuento muchísimo la cafetería. Si voy alguna vez,
pero sí que es verdad que los diputados se llevan mucho mejor de lo que parece, en el sentido de que no hay que olvidar que el hemiciclo no deja de ser una cierta escenificación y pues de las posiciones, y a veces bueno, pues se exageran un poco las posturas, a veces unos más que otros, y por tanto yo creo que no hay que olvidar que el Parlamento también es un poco, no digo un teatro, pero sí que es, hay una cierta escenografía en cuanto a las actitudes, y es verdad que los diputados hablan fluidamente. Hombre, después habrá afinidades, como en todos los sitios, ¿no? Y siempre hablas más con unos que con otros, pero ya por una cuestión también de feeling personal, efectivamente. Bueno, queríamos hacer un poco de balance con Pilar Rojo de este periodo de sesiones que está a puntito de terminar. No sé si va a haber pleno de aquí extraordinario. Pues va a depender también un poco de que sabe que el Parlamento de Galicia, junto con el Congreso de los Diputados, son las dos únicas cámaras que tienen que comunicar su techo de gasto por una resolución parlamentaria, pero mientras no sepamos o no tengamos conocimiento por parte del Gobierno de la Xunta de ese techo de gasto, pues no podemos convocar el pleno. Bueno, pues estamos ahí pendientes. Decía que queríamos hacer un poco balance de su actividad actual, la presidencia del Parlamento, pero quería hacer un par de preguntas de lo que está pasando en España, que no es pequeño. Hoy, hablando de parlamentos, el principal partido de la oposición en España ha dicho que tiene la intención de presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy en el caso de que no comparezca para explicar los papeles de Bárcenas. ¿Qué le parece esta decisión del Partido Socialista? Bueno, aquí, como ya no me pregunta usted como presidente del Parlamento de Galicia, me pregunta del Congreso, por lo tanto puedo opinar de otra manera. Sí. Bueno, a mí me parece pues una irresponsabilidad en una situación como la que estamos viviendo y sobre todo, bueno, me parece pues un poco extraño en el sentido de que una moción de censura se supone que se presenta para que caiga un gobierno y que haya un líder alternativo con un programa alternativo, y en este caso que el propio que la presenta diga que no quiere ser el líder y que no es su intención, sino que la moción de censura va a ser otra cosa. Bueno, yo creo que de alguna manera también es injusto el que se pretenda la caída de un gobierno, y aquí me remito a algunas palabras que le oí a alguien, no sé a quién, pero que se permita o que se pretenda la caída de un gobierno por las declaraciones, las sospechosas declaraciones de un presunto malhechor, ¿no? Me parece, bueno, que es como muy injusto. Ese presunto malhechor tiene un nombre que es Luis Bárcenas. ¿Qué daño les está haciendo Luis Bárcenas? Bueno, yo creo que cuando alguien miente, cuando alguien trata de manchar tu nombre, te está haciendo daño. A partir de ahí espero que sea la justicia la que pueda aclarar todas estas circunstancias y que ese nombre se pueda limpiar. Pero en el momento en que alguien habla mal de ti y te injuria y dice las cosas que dice este señor, pues como comprenderá, no es agradable. Claro, yo estoy muy tranquila en el sentido de que esto esté ya en la justicia, que es donde tiene que estar, y que sean los jueces los que decidan. A mí, pues eso me da mucha tranquilidad. Ha habido algún dirigente del Partido Popular que ha utilizado una palabra fuerte que es repugnancia con respecto al caso Bárcenas, a lo que pueda esconder. ¿Siente usted esa repugnancia también? Yo siento repugnancia por la gente como este señor. Quiero decir, yo siento repugnancia por la gente que es capaz de estas cosas. Y claro, a mí lo que me gustará es que la justicia aclare de dónde viene este dinero, qué ha hecho este señor y a qué se dedica, y que se pueda limpiar el nombre de muchas personas a las que creo que se está manchando injustamente. Entre esas personas hay un amigo suyo que coincide que es presidente del Gobierno. ¿Sabe cómo lo está pasando Mariano Rajoy? Bueno, supongo que, como le digo, no es agradable, porque a nadie le gusta que intenten manchar su nombre, pero yo, al margen de nada, yo confío en mi partido, pero sobre todo confío en mi presidente, y estoy convencida de que todas estas cuestiones se acabarán aclarando. Lo triste es que en este momento se pueda dar más pábulo a lo que dice un presunto, y quiero decir presunto, malhechor que está en la cárcel, que a una persona honorable, con más de 30 años de servicio público y honorable, contrastado y de ejercicio político en España. Y lo que me resulta triste es eso, que se dé por cierta, sobre todo en algunos, desde algunos lugares,
se le dé más pábulo a las declaraciones pues de un presunto malhechor que de una persona de honorabilidad contrastada como creo que es Mariano Rajoy. Pues Pilar Rojo, muchísimas gracias y muchísima suerte en el próximo periodo de sesiones, a ver si cuando hagamos balance podemos sacar a los diputados abrazándose para que contrasten con estos momentos de tensión. Bueno, yo creo que ahora los podía haber sacado también, bueno, que en algunos casos también se ha abrazado. Estaremos pendientes de que si hubo algún abrazo efectivamente también. Por eso, yo creo que hay que sacar también lo bueno. Efectivamente hubo algún abrazo también. Muchísimas gracias, Pilar Rojo, muchísima suerte. Muchas gracias. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar efectivamente de esa propuesta que hoy ha oficializado el Partido Socialista. Es cierto que no con mucho ímpetu. A la vuelta de publicidad.